Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Irving, soy estudiante de la carrera de Psicología Criminal y Forense. Actualmente estoy cursando el octavo semestre. El video que se está presentando es con un fin académico de la materia Técnicas en Intervención Grupal. Eh, el día de hoy vamos a hablar sobre dos técnicas de las muchas que hay. Yo me voy a enfocar en dos, que son la dramatización y la entrevista. Ahorita voy a ir explicando a lo largo del video lo que es cada una. Primero tenemos lo que es la dramatización. La dramatización es una técnica yo creo que muy importante, pero a su vez un poco difícil, ya que la dramatización es meramente teatral, por así decirlo. ¿Qué quiere decir? Esta técnica consta de que a lo mejor tú, si quieres usar esta técnica como psicólogo, bueno, tienes que representar de manera teatral, ahora sí, como una obra de teatro pudiera ser, o no solo una obra de teatro. Hay muchas maneras de expresar ciertas situaciones, ciertos pensamientos, no solo de manera teatral. A lo mejor puede ser con alguna pintura, puede ser con alguna canción, con alguna letra, con algún poema, pero es esta cuestión de expresarlo mediante como artes escénicas, pudiera decirse. Esta técnica es un poco difícil, ya que a veces nos cuesta trabajo llevar ideas que tenemos a la realidad y representarlo en un contexto. Pero si se tienen las herramientas necesarias, si se organiza, se puede obtener un buen resultado en esta técnica. Y esta técnica ayuda mucho porque si tú estás con un grupo de personas y quieres mostrarles a lo mejor una situación que las personas no han vivido, no han podido sentir, bueno, esta técnica de dramatización se usa para que esas personas vean, sientan lo que tú les quieres decir. Un ejemplo de dramatización, y es un ejemplo personal, a mí me tocó ir a unas conferencias, más bien fue una jornada por el Día Internacional de la Mujer, y en esa jornada se hizo de hecho una dramatización que era acerca sobre el feminicidio. Ahorita voy a poner un fragmento de lo que me tocó de la obra de teatro. Grabé un fragmento de la obra de teatro y, como lo dije, habla sobre el feminicidio, porque el feminicidio ahorita es un problema que no solo en México, sino en todo el mundo está como muy alarmante. Hay muchos casos de feminicidio. Entonces, hacer este tipo de técnicas como la dramatización, perdón, y en este caso hacer una obra de teatro que tenga un enfoque sobre el feminicidio, pues es muy importante. La verdad, la obra sí me pareció algo difícil, y difícil en la cuestión de que sientes el dolor. La verdad, aparte que de parte de los actores o de los participantes también debe de haber una cuestión de expresión real. Los actores deben de sentirlo, sentir que lo están viviendo, y yo creo que eso es muy importante, ya que es cuando el espectador, ahora sí, como le dicen, ¿no? Toca al espectador y cae en cuenta de, ok, es cierto esto, y se siente esto, y pasa esto. Entonces ahorita voy a poner un fragmento. Mis sueños y mis metas no eran relevantes para una sociedad machista donde mi naturaleza es sinónimo de cosificación sexual. Ahora, otro tipo de dramatización, por ejemplo, yo otra vez hablando de mi caso personal, es esto. Es un maquillaje, pero si se alcanza a ver, da referencia a moretes. Creo que esa es una forma también de dramatización, es una forma de expresión
sobre la violencia ahorita, que actualmente se está viviendo mucha violencia en todos los aspectos. Violencia contra la comunidad LGBT, violencia simplemente contra las personas, por ejemplo, lo que está pasando ahorita con George Floyd, violencia hacia la mujer también, que eso ha ido al alza, violencias a los niños, todo tipo de violencia generado a las personas. Esta es una forma también de dramatización, es una forma de expresión, hacer este tipo de cosas. Sí, hablando personalmente, yo lo siento así, es una forma de expresión mía sobre la violencia. Y la gente debe de entender, y espero que la gente entienda que la violencia obviamente no es algo normal, porque la sociedad desgraciadamente lo ha normalizado. Entonces hacer este tipo de cuestiones creo que también puede ayudar, como a lo mejor no a concientizar, pero a caer en cuenta de que estamos haciendo algo mal y no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Ahora, para entrar a la otra técnica, que es la entrevista. La entrevista yo creo que es una técnica mucho más fácil. En cualquier ámbito puedes utilizar la entrevista. Enfocándonos en el ámbito psicológico, la entrevista es muy, muy, muy importante en nuestro trabajo, ya que con la entrevista obtenemos muchos datos de la persona para lo que sea. Si vas a evaluar a la persona para cierto tipo de trabajo, o por ejemplo en la cuestión de recursos humanos, bueno, tienes que entrevistar a la persona. Si tú como psicólogo tienes un consultorio privado, obviamente también tienes que entrevistar a la persona para conocer a tu paciente y cómo vas a estar trabajando con él. O en el área de, por ejemplo, nosotros como psicólogos criminales y forenses, la entrevista también es muy, muy importante, ya que si trabajamos en alguna dependencia de gobierno o por privado, igual si nos contratan tenemos que aplicar una entrevista a nuestros clientes, conocer su caso, conocer por qué o para qué. En el caso si es un victimario, bueno, se le aplica la entrevista adecuada y determinar, ok, porque eres victimario, si cometiste algún delito como tal, o si no llegó a delito, toda esa cuestión. También, por ejemplo, si trabajamos de parte como de la defensa, bueno, en alguna institución, pues igual hacer la entrevista. Ahora sí que hay diferentes tipos de entrevista. No vamos a explicar una entrevista que es a lo mejor para un adulto víctima a un niño víctima. Son dos contextos muy diferentes que sí que siguen siendo víctimas, pero no vamos a preguntarle lo mismo a un adulto víctima que a un niño víctima. Aparte, con los niños se trabaja muy diferente, igual con la mujer es diferente, pero al final de cuentas todo lleva un seguimiento. La entrevista lleva un seguimiento. Hay diferentes tipos de entrevista, como por ejemplo la abierta, la estructurada, la semiestructurada. Ya depende de cada psicólogo y también depende del caso. Vas a utilizar ya sea una entrevista a lo mejor abierta, una entrevista estructurada o una entrevista semiestructurada. Entonces, pues esas son las técnicas que me ha tocado exponer. Ahorita también voy a poner un ejemplo de entrevistas, también hablando como ejemplo personal. Me ha tocado aplicar muchas entrevistas tanto a victimarios como a víctimas. Y igual el formato de las entrevistas ha sido muy diferente. Por ejemplo, donde yo hice mi servicio social, que es en un EPREVIF, es una dependencia de seguridad pública. Ahí se atendía a personas víctimas, entonces ya había un formato de entrevista. Se le preguntaba obviamente el nombre, todos los datos personales, si consumía alguna droga, si no consumía alguna droga, quién era su victimario, en dónde vivía su victimario, todos los datos personales del victimario. Y también se le preguntaba qué es lo que había pasado, cuál fue la situación que detonó para que esa persona llegara ahí, y si ya había antecedentes desde antes. Entonces, pues eso ha sido todo por hoy y muchas gracias.